Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido, bienvenida a Astromood, un programa más. Hoy tengo un tema que a mí en particular me parece fascinante. ¿Qué pasa con el alma cuando trasciende? ¿Qué pasa al desprendernos de este cuerpo? ¿Qué pasa luego de un proceso de enfermedad largo o lento o de manera sorpresiva, un infarto, algo llega a la vida, ese momento en el que todos vamos a transitar y dejamos este cuerpo físico? ¿Quiénes nos reciben en el otro lado? Siempre las almas asumen ese proceso de transición. Todas las almas ven inmediatamente la luz. ¿Qué pasa al morir? Hoy vamos a subir a la barca de Caronte y vamos a hacer ese transitar al otro mundo, al mundo de los desencarnados. Obviamente con una especialista. Martina Carrillo nos acompaña el día de hoy. Ella es coach espiritual, tarotista, especialista en el tarot egipcio, en estas complejas imágenes tan antiguas, es medium, y a través de sus conocimientos y de su experiencia abordaremos este tema tan interesante que sé a ti también llamará profundamente tu atención. De repente has perdido un familiar y quieres saber qué es lo que ha pasado esta persona luego de dejarte, pues ella con todos sus conocimientos nos aclarará la mente. Martina, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por estar aquí. Hola Jan, gracias por la invitación, contenta de estar aquí contigo. Muchísimas gracias. Cuéntame un poco, hemos estado tú y yo ya abordando Así el es. tema. Me gustaría que nos hables un poco de tu formación. Tú eres tarotista también. Sí, así es, yo soy tarotista ya, yo empecé desde los 15 años y agarré una baraja por cuenta Ya propia. por ahí, la misma edad. Sí, sí, yo te seguía desde muy chiquitita, me Ay, encantaba. muchas Sí, gracias. no, yo era tu fan. Qué linda, gracias. Y mi mamá fue vidente y siempre me llevaba a sus lugares en donde ella pues hacía sesiones. Entonces desde ahí nace y parte pues la conexión. Tú veías a tu mamá leyendo en las Sí, mi sesiones. mamá no usaba barajas, ella era vidente, solo conectaba. Y pues yo viví experiencias con ella magníficas, de las cuales muchas se han quedado y creo que es heredado, ¿no? Incluso Y en tus lecturas me dices que tienes a veces instantes de videncias, mediunidad. sí, videncias, mediunidad y la conexión simplemente fluye. Cuando tú empiezas a conectar con el consultante, vienen imágenes, vienen procesos, vienen familiares, porque yo he tenido conexiones de mediunidad cuando he estado en tarot. Entonces es algo muy distinto a cuando tú entras directo a mediunidad. Ahora, no todas las personas que partieron pueden entrar en una conexión. Hay quienes tienen un rol con la familia que sanar o se fueron rencorosos y no siempre la conexión es buena. Quería preguntarte justamente eso porque a mí me llama mucho la atención. Estás invitado, estás invitada también a participar. Vamos a responder las preguntas. Me Claro voy a que sí, adelantar con una pregunta y después tengo una para por hacerte. supuesto. Patricia Cariela Cuadros nos pregunta, hola, ya muy bonito el programa. Patricia Cuadros desde Arequipa. Qué lindo. Muchísimas gracias, Pati, por estar conectada. Gracias, Patricia. Quería preguntarte lo siguiente. Tú mencionaste que en estos estados de mediunidad dentro de tus sesiones de tarot son involuntarios. Por Esto supuesto. quiere decir que con voluntad siempre el medium puede tener contacto con un ser desencarnado y específicamente con el ser que el paciente en este caso desea contactar, siempre está a voluntad del medium. No siempre. Algunas veces sí, muchas veces no. Eso va a depender de la conexión que tuvo con la familia, cómo se fue. Por eso es tan importante que tú como familiar, uno, desprendas del apego hacia él. Y si tuviste un episodio medio rencoroso, medio que entre dolor, entre resentimiento, primero pedir perdón para que esta conexión pueda darse. Y obviamente se va a presentar, se va a conectar, porque he tenido una sesión en la que no quiso participar, fue un abuelo, ¿no?, de este familiar, porque toda la vida tuvieron una sesión un poco complicada, una vida un poco complicada. Es más difícil. Es mucho más difícil, pero normalmente sí me ha tocado sesiones que han conectado muy bien, ¿no? Y abordando un poco el tema, ¿qué es lo que pasa al momento de morir? ¿Qué pasa en instantes previos, por ejemplo? Las personas que están padeciendo una larga enfermedad y ya es cuestión de días, ¿qué pasa con ellos? Si nosotros los familiares no terminamos de aceptar ese proceso, porque además es muy difícil, y si la persona de repente ya está consciente de lo que tiene, ella tiene que soltar. Hay momentos en que el cuerpo no puede más y suelta. El proceso de desprender del cuerpo físico al espíritu demora. Demora días, demora horas, semanas, años. Eso va a depender de cómo hemos vivido nuestra vida en este plano. Si nosotros de alguna forma nos hemos portado bien, hemos estado alineados, nuestro desprendimiento va a ser rápido.
Pero si hemos llevado una vida un poco desencarnada, pues el desprendimiento demora muchísimo O sea, digamos tiempo. que una persona que ha estado vinculada al alcohol, A los a los excesos. excesos, ¿qué pasa, por ejemplo, con estas personas muy famosas y que están muy conectadas con su ego? Madonna, Michael Jackson o cualquier persona que sí se siente empoderada por quien es, por el ego. ¿Les costará Exacto. más? Por supuesto, pueden demorar hasta años y hasta su próxima reencarnación también demoran y pueden volver a un proceso, dependiendo qué les toque sanar, vuelven a un proceso original e incluso en algunos casos tienen que volver a empezar, en otros encarnas, como se dice, la mitad de tu camino, pero en muchos tienes que volver a empezar episodios totalmente tristes porque lo que no se sana se repite. Interesante este punto y me gustaría, por favor, que lo ahondes para poder entenderlo muy bien. ¿A qué te refieres con un proceso original y a qué te refieres cuando volver al inicio? Por ejemplo, si nosotros nos tocó sanar una conexión de vicios y nosotros en el proceso de que volvemos a reencarnar no lo hemos hecho en una vida anterior, nos va a tocar los papás complicados, nos va a tocar el mismo círculo, porque es fuerza de voluntad salir de él. Nosotros por eso tenemos un libre albedrío y podemos elegir nuestro camino. Dios nos dijo, acá está, pero eres tú en el que tienes que alinearte, es tu misión. Por eso es que vamos a reencarnar siempre, hasta que tú eleves al siguiente plano. Mientras más reencarnes llegan bien las cosas, los siguientes procesos de vida van a ser menos dolorosos. Hablaste del tema del apego del alma Ujú. hacia su propio cuerpo Por luego de supuesto. morir y aún más en los tiempos dilatados y es que el apego ha sido de repente una vida muy material. Ujú. ¿Es estar cerca al cuerpo? ¿Es estar en la casa? ¿Cuál es el apego que tiene el alma con el mundo material? Es estar en la casa, en los procesos. Incluso hay accidentes, si te has dado cuenta, hay personas que mueren súbitamente, ¿verdad? Y cuando esto pasa, tu cuerpo está ahí, pero tu alma no acepta el proceso. Es un poco fuerte. Entonces ese desprendimiento, y además si has llevado una vida, pues vamos a decir, de repente muy distraída de alguna forma, ¿no? Entonces es más el apego. Es mucho más Es fuerte. mucho más fuerte el apego. Entonces, por eso es importante trabajar no solamente en nuestro estado o estilo de vida, sino en nuestras meditaciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones, para alinearnos, ¿no? Porque van a haber cosas que nos desalinean. Y de repente en el otro plano hay personas que nos esperan, siempre hay Siempre, seres que nos esperan porque siempre. entiendo que de repente estas personas, perdón, ya estas almas en este caso, no elevan, no se dan cuenta de esa transición tan hermosa, siguen aferradas, a pesar de estos maestros que pueden estar a su alrededor. Por supuesto, además, estos maestros, esos familiares que te están esperando son los que te van a ayudar a transitar. Pero el alma ciega no quiere verlo aún. Así es, pero en ese es ya tu proceso, pasarlo, asimilarlo, demora, obviamente, porque tienes que escalar esa vida que has tenido un poco contaminada hasta llegar nuevamente a tu origen, ¿no? Qué interesante el tema. Tenemos una pregunta, vamos a responder algunas Claro que sí. preguntas. Martina, por ejemplo, William Izquierdo nos comenta, según la Biblia no debemos de buscar a nuestros seres queridos porque ya no están. Lo único que lograrás es que el enemigo te confunda y te contacte con otra cosa. ¿Pasa eso que nos comenta William, que de repente te contactas con otro ente que se puede hacer pasar porque es un mundo Por invisible? supuesto. No, no, claro que no, porque es un don que Dios nos ha dado, ¿no? Es algo innato que viene contigo porque probablemente tuviste algún familiar que no pudo despedirse de ti, porque tuvo un episodio de repente difícil y eres tú el puente para esa conexión. Entonces yo realmente no lo veo como algo No así, es así. ¿no? No es así. Bien, y respecto al tema, acá hay otra pregunta, Melissa. En mi caso, mi papá murió sin yo poder despedirme de él y tuvimos una relación complicada de mí hace unos 4 años. Tuve una sensación con una sesión, perdón, con un medium y al instante que iniciamos el contacto me dijo a tu lado. Bueno, creo que hay una segunda parte, ahí está un señor y me describió tal cual a mi papá y yo me puse helada, me pidió perdón, me recomendó cuidar a mi hija que no conoció y me dijo que él siempre nos cuida y yo sentí paz y me dijo el medium que él continúa y sentí un frío pero sentí paz y siempre siento, perdón, una presencia conmigo como protegida. Por supuesto, esto pasa. Esto es lo que realmente pasa en una sesión. Pero una pregunta, yo me imagino Ujú. que tienes que tener un permiso de algo de ese nivel superior para que te contactes, Por porque no todas supuesto. las almas pueden hacerlo. No, totalmente. Y además hay veces que se demora la sesión, no es tan rápido. A mí me pasó una sesión que se demoró como 15 minutos y otra que ya estaba que la esperaba un día anterior. ¿Y qué pasa?
Nosotros al iniciar este procedimiento hacemos una oración previa y además pedimos permiso si es que la persona que partió está en la posición de consultar, ¿no? Y te va a dar señales, te puede hablar. Por ejemplo, en mi caso, yo puedo sentirlo, puedo verlo, me hacen sentir el proceso sobre todo cuando fallecen, la enfermedad que han tenido. Me pueden hablar al oído, me pueden tocar. Puedo verlo si es que están al frente de la persona. Entonces, son distintas porque no todos tienen la misma conexión, Exacto. pero es lo que nos hacen llegar. En mi caso, es lo que me transmite. Y estas sesiones en las que tú tienes estas percepciones, como dices, son involuntarias. Puede ser que haya una persona que venga por lo mismo y de repente no hayas entrado en esa conexión o no haya bajado ese ser espiritual. Sí, ha pasado, como te comenté en alguna vez, pero normalmente cuando yo las sesiones que tengo al mes, me pongo un límite de sesiones, no las hago, no, por ejemplo, digo al mes 5. Entonces, Te cuando desgasta. sí, es desgastante un poco y además pues vienen muchas consultas ¿no? Entonces hay que poner un límite de repente ahí. Pero cuando viene el familiar, es en el momento hago el procedimiento, en el momento ella me hace las preguntas, pero además me dice el familiar cosas que obviamente yo no sé y que solamente ella sabe. Y ahí la conexión fluye. Qué interesante. Viene a través de imágenes, te escuchas una voz, son palabras que están en tu mente, que ya no son tus palabras o tu propio pensamiento, sino el pensamiento de esa persona que usa tu mente para conectar. Sí, por ejemplo, me pasa que me hablan. Una vez también te dan imágenes, una vez me mostraron un corazón de corazones como un chakra y me lo entregaba a mí para que yo se lo entregara a su hija. Y era que su hija estaba esperando unas respuestas de trabajo y yo le dije eso va a ser positivo. Obviamente, qué bonito. ¿no? Y enviado con mucho amor. ¿Hay corporeidad, por decirlo así, en el otro plano? Digamos, ¿los espíritus tienen una sensación física cuando trascienden la vida allá? Cuando ellos se presentan ante ti, se presentan con el cuerpo como no los vas a ver como el cuerpo desgastado, pero sí puedes sentir quizás que su aura puede estar débil, eso sí, quizás que el proceso en el que partieron los desgastó demasiado y es lentita la comunicación y te vas dando cuenta, le vas transmitiendo y ellos te dicen sí, es que tuvo esto o pasó esto, o le digo, ¿no? Él ha pasado por un proceso de esta enfermedad, sí, tal cual. Entonces, todas esas pequeñas señales, ellas te lo dan. Claro. Es innato, solo fluye. Y Digamos, tú te vas conectando. una persona que haya muerto por un cáncer, por una enfermedad dolorosa y larga, el alma al liberarse deja de sufrir o tiene una sensación de desgaste y cansancio Sí. por la enfermedad en sí. Tiene el cuerpo físico es el que sufre. El cuerpo físico. El alma está preparado, se apega un poco, pero está preparado para este tipo de situaciones, más cuando sufre más. El desprendimiento es lento, sí, pero también es una obligación de nosotros los familiares soltar el proceso. Si nosotros lo apegamos al dolor, jalamos el alma y obviamente el sufrimiento se hace más largo. Me he dado cuenta y he escuchado muchas veces, Martina, el hecho de ese instante previo, digamos, está enfermo, un paciente terminal, y a veces en la casa de un paciente terminal se Sí. escucha su voz o sus Sí, pasos por otro lado, pero totalmente. digamos que sigue estando aún en el cuerpo, o sea, ya hay cierto desprendimiento antes de morir. Totalmente. Es más, te avisan días antes, se despiden días antes, ¿no? Que es lo que siempre pasa. Y es porque ellos ya tienen alineado que tienen que partir. Pero muchas veces nosotros no los dejamos, ¿no? Porque el apego es demasiado. Entonces ellos se quedan alrededor de nuestras habitaciones, nuestras casas. Y es importante decirle, yo te voy a recordar siempre. Y necesito que pases al siguiente plano para tu descanso, ¿no? Y esa orden va a bastar porque hay personas que sufren en cama y no se van porque están esperando que se los digas. Y es el apego de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos. Y va a bastar que tú se lo digas y ellos aceptan la conexión y dicen, hasta aquí fue mi misión. Qué importante este tema tocarlo porque en realidad todos por muerte propia o por la muerte de un familiar transitaremos este terrible momento, Así es, ya. pero trascendente. Tenemos preguntas, Martina. Lucero nos comenta, y en el caso de los suicidios, ¿qué sucede con ellos? ¿Vuelven a encarnar en otra forma de cuerpo? ¿Vuelven a vivir los mismos traumas? ¿Qué pasa con la Sí, gente que se así suicida? es, Jan. Nosotros
podemos conectar, he conectado con episodios de este tipo y sí, vuelves a repetir el mismo patrón porque no lo sanaste. Si bien es cierto, cuando ellos intentan hacerse daño es porque pasan por un proceso de emociones, ¿no? Depresiones, ansiedades que no pueden controlar. Patologías, por ¿no? supuesto. Entonces, procesos mentales. Si nuestra tarea es sanar ese proceso y papá Dios dice, todavía no lo has hecho, vas a tener que volver a repetir el mismo proceso. Y a muchos les cuesta porque es un proceso pues cansado, ¿no? Pero tienes que hacerlo porque es tu misión. Y para eso obviamente tenemos pues que estudiar, ¿no? Que trabajar muchísimo para poder sanarlo. Entonces, sí vuelven a repetir el mismo proceso. A veces ellos pueden elegir a sus padres, que quienes los van a ayudar, ¿no? Como a veces también eligen la familia, que también tiene ese tipo de emociones, porque no digamos que es un castigo, pero es un reto. Exacto. ¿No? ¿Cómo es la vida en el más allá? Digamos, ya hice la transición, tuve el contacto con mis familiares desencarnados, elevé. ¿Qué pasa en el otro lado? Por ¿Qué tipo de supuesto. vida tienen los espíritus? Te ¿Sabes algo al cuento que respecto? tenemos, por supuesto, hay 3 órdenes, ¿ok? La primera de ellas es cuando ya nosotros llegamos a la iluminación, ¿no? Y después de ello, pues ahí hay un plano más especial, un plano en donde ya no existe el odio, no existen guerras. Vamos a decir que es como otro planeta Tierra, distinto a este. Qué interesante. ¿Ok? Y bonito además. Wow. Y luego tenemos el segundo orden, que es donde de repente nosotros venimos acá y decimos, vamos a hacer las cosas bien. Quiero hacer las cosas bien, estoy en el propósito, pero de repente por ahí hay cositas que me desencarnan y no las logro, entonces paso a la segunda orden. Y así sucesivamente. Y la tercera orden son ya los desencarnados, los que de repente ya están haciendo las cosas totalmente mal. Dentro de ese proceso... ¿Como una purga, un purgatorio, como un el purgatorio. infierno o no No cercano a tanto ese como un concepto? purgatorio, pero sí pues vamos a decir que así como la tierra, ¿no? Que está un poquito de alguna forma que tenemos todo mezclado, en este caso van a estar los mundos separados. Pero existe tal cual, así como existe la tierra, existen estos otros planos donde están estas otras personas, estos otros entes, estos otros espíritus, ¿no? Y digamos que en función a que sean conscientes de su proceso en donde están, pueden pasar de un plano a otro para ir evolucionando. O sea, tienen esa posibilidad de evolucionar y de no quedarse estancados. Por ejemplo, los del tercer plano. Claro, siempre y cuando vengas, tu misión para sanar y pasar al proceso de elevación al primero es reencarnar. Ah, Sí claro, o de sí. acá encarnas y vas al del segundo tercero, y así segundo, al primero. primero. Bien. Pero sí o sí la tarea para todos es reencarnar. Y un poquito como para saber ese mundo espiritual al cual todos vamos a llegar. ¿Arriba qué hay? ¿Qué hay arriba? ¿Cómo es la vida arriba? El plano arriba es dependiendo las órdenes y los procesos que hemos pasado, pero es un plano completamente distinto. Si tú ves, así como prácticamente ves las nubes, yo he llevado un curso obviamente especial de ello, y obviamente así se va a ver vaporoso, se va a ver un mundo especial, no vamos a decirlo contaminado, te esperan maestros, te esperan personas que te van a guiar hacia el proceso, como cuando vas a dar un examen y te dicen por acá es el camino, tal cual es cuando vamos a ascender, ¿no? Dicen que hay escuelas arriba, Por ¿no? supuesto. Que digamos que puedes aprender temas espirituales. Misiones de vida antes de bajar, te dan a ti vamos a decir, una sesión antes de bajar, ¿no? Nuevamente al plano de reencarnar, y obviamente cuando tú bajas se te olvida todo, ¿no? Bajas cero, pero tus recuerdos están aquí tú tienes tu registro. Y a veces te va a pasar que tú vives cosas que dices, me parece haber vivido esto antes, está acá. Y ahí es donde tienes que ahondar, porque ahí está tu aprendizaje. Digamos que cada cosa que vivimos está escrita y tiene que pasar y no podemos de alguna forma tener reproche con la vida porque cada página te estuvo da una súper bien enseñanza. Y escrita. a veces tú dices, pero ¿por qué me está pasando esto si yo estoy alineada, si estoy bien? Y es que algo pasó en una vida pasada que lo venimos jalando, algo tenemos que terminar de sanar. Mencionaste algo muy importante que sí me parece fundamental profundizar. El propio proceso de perder un familiar, el propio proceso de aceptar la propia muerte, nos preparan siempre en la vida, Martina, para poder afrontar las cosas desde el optimismo. Vamos, tú puedes, sí se puede lograr, Pero es difícil. ¿no? Pero al final llega un momento en donde te enfrentas a un diagnóstico terminal, en donde tu padre, tu madre, un ser querido te dicen quedan semanas, quedan pocos días y no nos capacitan para afrontar El la dolor. muerte. Entonces mencionamos al paciente terminal y ¿cómo se le trata a un paciente terminal? ¿Qué cosas se le tiene que decir a una persona para que pueda aceptar su transición?
Primero que nada, hacerlo sentir tranquilo, sin angustia, porque si tú vamos a poner que el paciente tiene 80 años, si durante 70 años tú no trabajaste eso, en última instancia va a ser muy difícil y chocante y no lo vas a tomar de la mejor manera. Pero sí darle la tranquilidad de que todos estamos bien acá y que la vida contigo ha sido magnífica durante todos estos años, que hemos estado felices. Tú estás tranquilo, nosotros estamos bien, resignados dentro del dolor, pero tenemos que mostrar otra cara ante ellos y tratar de darles la paz hacia su transición. Y perdonar, ¿no? Perdonar Aprovechar ese momento. Es muy básico porque no se puede ir la persona sin haber perdonado, ni tú sin haberlo perdonado, si en algún caso te hirió. Claro, porque yo he escuchado, y bueno, por experiencia propia, con mi padre, sí noté en su última etapa, siendo una persona maravillosa, que recordaba cosas hasta quizá ni siquiera significantes para la familia, pero que fueron culpas que él en ese instante sacaba. Entonces, los recuerdos. Sí. Que en ese momento vienen. Claro, digamos que haces un recorrido de toda tu vida. De toda tu vida. Y empieza a fluir como una película. Y empiezas a decir, incluso empiezas a ver cosas que pueden venir después y avisas a la familia. Porque antes de irme, quiero dejarte esto, ¿no? Porque ya sé que me voy a ir. Yo recuerdo, te cuento, Martina, y les cuento a todos ustedes, una escena súper importante en mi vida y siempre la recuerdo, pero la recuerdo muy bonito. Recuerdo que estaba en el hospital, ¿no? Estaba en neoplásicas, mi padre estaba internado y yo sentía que él balbuceaba porque estaba dormido y hacía como un sonidito en la boca y la movía media raro. Entonces dije yo, qué curioso, porque lo hacía varias noches. Entonces yo acerqué mi oído lo más que pude a su boca. Y claro, obviamente con cierto balbuceo, era algo así. Sí, hemos sido una familia unida. Claro, yo sé que ellos me quieren. Él estaba conversando en el medio de ese balbuceo con alguien. Entonces, y después escuchas mucho que las personas antes de morir ven a la tía que murió, a la madre que estuve hablando con Juanita, estuve hablando con Teresita. Totalmente. Es más, o te dan mensajes de cosas que van a pasar, ¿no? Pero pasa siempre esa conexión, siempre. O la recuperación de repente está un poco mal y al otro día pues están bien, pero es para dejarte el último día de felicidad, ¿no? Es el último día de recuérdame bonito, ¿no? ¿Y qué pasa cuando de alguna forma estás por morir, digamos, tus familiares empiezan a aproximarse, los ves? O sea, digamos que la persona que está por morir tiene conversaciones reales con personas del otro plano. Claro, además cuando ya tú por fin decides aceptar el desprendimiento, te esperan. Tus familiares son los que te están esperando, aquellos que han fallecido antes, ¿no? Pero siempre están al pendiente. Martina, esto también sucede con personas que de repente se han portado muy mal en la vida, digamos, todas las personas sin excepción, por más que hayan sido seres asesinos, gente que ha genocida, todos ven la luz, todos tienen esta oportunidad de acercarse maestros y ver la luz, ¿o hay otros planos que también los pueden esperar? Esperan un poco más. Mientras tu vida ha sido más desencarnada, demora más el proceso para elevarte, para pasar a ese tercer plano que te está esperando para volver a tu misión. O sea, tu ascensión va a demorar, ¿no? Y las personas que te están esperando ahí para guiarte. Pero no hay un infierno, por decirlo así, tampoco no hay un purgatorio. Infierno, como siempre se nos dijo, ¿no? No es que vamos a llegar porque nos portamos mal y te vas a chicharrar, ¿no? Simplemente que llegas y te dicen, nuevamente no hiciste bien la misión. Te toca nuevamente repetir la historia. Y esto es lo que toca trabajar, ¿no? No hay un Dios malo, hay un Dios totalmente bueno que nos perdona, pero nosotros tomamos decisiones equivocadas. Es verdad. Entonces, la vida en este plano es una escuela constante. Es una escuela, totalmente. Es una escuela para sanar. Y respecto al tema de las muertes de los niños, ¿por qué es que de repente diagnósticos a tan temprana edad, muerte de niños de 2, 3, 4 años, estas vidas, qué pasa con esas vidas que se van tan pronto? Es muy importante tu pregunta y que como madre cuesta tanto, ¿no? Aceptar este proceso, y es porque ellos ya pasaron un episodio ya pasaron muchas vidas y de repente necesitan solamente tu puente para pasar a un proceso de iluminación. Entonces, para nosotros es importante aceptarlo y decirle, hijo, gracias por haberme permitido esta conexión contigo, por haberte sentido en el momento, por haber sido yo el puente a que tú pases a este siguiente plano.
Porque es Y muy es, doloroso. por supuesto, y es más, el 90% de las personas que perdieron un bebé viene otro en camino. Es verdad, pero Ujú. ¿sería esa misma alma? No, muchas veces no. Claro, o sea, digamos Ujú. que esa alma necesitaba ese pequeño puente para culminar su misión. Exacto, para culminar su misión y elevar al siguiente plano. Y pues te envían como se dice, el guía, ¿no? El alma, el otro aprendizaje que toca en la familia. Qué interesante este Ujú. tema. Tenemos comentarios del público. A ver, tenemos aquí Mónica Rocío Saona. Buenos Hola, días, Mónica. Jan y Martina. Mi papá falleció hace unos meses, sufrió mucho. Nos dijeron que había tenido daño. Quisiera saber si él está en paz. Él en un buen periodo de tiempo nos llevamos muy mal. Cuando suceden estos casos, lo primero que puede hacer la familia es oración, es pedirle perdón y lo siguiente es sí buscar una conexión para que encuentre la paz. Cuando sufrimos atentados de cualquier tipo, nos cuesta elevarnos porque no aceptamos y más si es muertes que no están pues dentro de nuestra línea de tiempo. Entonces el proceso va a ser un poco difícil, Más doloroso, más ¿no? doloroso, el alma no lo entiende, ¿no? Pero ¿por qué estoy acá? ¿Qué pasó? ¿Por qué me hicieron esto? Entonces ese proceso es el que de alguna forma también tenemos que tratar de ayudar. Yo recuerdo mucho el caso de una persona que alguna vez atendí y me comentó que ella esperaba que el padre, que le había hecho un terrible daño en la infancia, le pida Pida perdón. perdón, le pida perdón, y estaba el hombre pues en sus últimos días. Ella pensaba, bueno, es en cualquier momento que me va a Ujú. mencionar esto Claro, y él se va a ir en paz paz, y yo voy a quedar en paz. tranquila. Y ese momento nunca llegó, Martina. Digamos Wow. que el Señor, estando en una situación de extremo dolor, pero también quizá de extrema conciencia, no logró ser consciente de la importancia de disculparse con su hija. ¿Qué hacer cuando de repente las personas, aún en su lecho de muerte, no entienden algunas cosas? No siempre todos logran A entender. veces hay el tipo de persona que no quiere admitir su error o le cuesta pedir perdón, porque hay personas que les cuesta pedir perdón. Y en ese proceso es importante que si a mí me hizo este daño, yo intente soltarlo, yo lo perdone. Te perdono porque te equivocaste, quizás en tu camino has tenido procesos dolorosos. Voy a tratar de entenderte, necesito soltarlo, no me lo puedo llevar porque ese pequeño dolor se impregna en mi alma y me va a enfermar y lo voy a transmitir a la siguiente generación. Y por lo tanto, cuando vuelva a reencarnar, voy a repetir el mismo episodio con el mismo padre y con el mismo proceso. Qué importante, o sea, digamos que a pesar de que en este caso, con este ejemplo, la persona no logró escuchar lo del padre, es Es importante importante que el que ella sí lo proceso. haga. ¿Por qué? Porque al padre le va a tocar trabajar nuevamente ese proceso. Pero ella, si lo libera, no lo va a volver a repetir. Claro, entonces aquí también el consejo, Martina, y para todos los que nos están escuchando es sanar y perdonar y mejorar, siempre ser consciente de nuestros Siempre, errores, porque si siempre no, ser lo consciente, repites. no buscar hacerle daño al otro, tratar de ser una mejor versión nosotros mismos, porque ese es el meollo del asunto en este camino. Nosotros venimos fundamentalmente a tres cosas: sanar, hacer bien al prójimo y ser felices. Eso es importante. Tan bonito eso, nada más, tan sencillo. El servir, ¿no? El Digamos que servir. no servirte, sino servir, que El tu vida servir sea te útil para hace, otro. y todo viene recompensado, Jan. Cuando tú das en amor, viene en amor. Definitivamente. Martina, tenemos más preguntas, comentarios de las personas que están conectadas. Martina, hola, ¿qué pasa con un bebé que fue abortado? ¿Qué pregunta tan sensible y Cuando, difícil? por supuesto, cuando tú tomas una decisión en esta magnitud, un poco fuerte, te castigas y castigas a un alma que te eligió como un puente, ¿no? Que eligió como para venir a sanar. Entonces le cortas el proceso de venir a sanar también en este mundo por una decisión equivocada. Obviamente muchos dicen ahora hoy en día, no, pero es mi cuerpo y si fue por violación o si fue por otro tema. Es un proceso. Nosotros, si nos tocó vivir un episodio difícil, debemos tener la terapia para tratar de encaminar ese proceso. Pero no somos quienes para tomar una decisión de esa magnitud. Y esto puede pasar que más adelante, cuando puedan querer tener bebés, pues sea más difícil, complicado, tengas pérdidas, porque es la ruedita que vuelve al mismo círculo. Claro, es un tema bastante sensible, ¿no? Porque Totalmente. a veces hay embarazos que no son deseados, Ujú. ¿no? Y de hecho algunos sí, y estos que sí pueden ser deseados, igual pues está este
proceso a veces donde es fallido el intento y es muy doloroso. Es ¿no? doloroso, por supuesto. Y tanto también muchas veces dicen, no, pero no está formadito. Desde que tu corazón late ya tienes vida. Tienes razón, y quería justamente tocar ese punto. ¿El espíritu está en el vientre? Digamos, ¿es recién cuando toma el primer aliento, el primer respiro, cuando sale del cuerpo, que hace esta fusión con el alma, o es desde que es un embrión? No, es cuando ya se forma como un embrión, ya tiene vida. Entonces cuando te dicen no, sí, porque el primer órgano que se forma es el corazón. Cuando a la mamá le van a hacer, pues, ¿no? su ecografía y todo, tú escuchas pum, 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 pum latir, ya tiene vida. Ya hay una vida ahí adentro. Claro, el latido es la vida. Es la vida. Entonces no podemos decir, no existe, no está formadito, no, ya hay vida ahí. Y un espíritu esperando el momento de nacer. Esperando de desarrollarse para emprender su camino. Martina, ¿qué pasa con las mascotas? Este tema me parece muy importante porque aquellos que tenemos mascotas dejamos de ver en ellos unos animalitos y vemos realmente hijos, seres que nos dan todo su amor, y muchas personas pasan el luto animal, el duelo animal, que es tan fuerte es como también. a veces como un familiar. No, imagínate, a veces peor, porque de repente tú tienes al padre vivo, pero tu padre no lo ves desde que tienes 4 años, tú tienes ya 40 y tu padre murió. Oye, murió tu padre. Ah, bueno, qué pena. Pero tuviste tu perro que te acompañó 12 años. Y que lloró contigo y que te dio muere. cariño, y entonces el proceso es fuerte. Ese compañero que vino para estar a tu lado, porque es un compañero, es un maestro, vino para dejarte la mejor lección y decirte, estoy contigo. No todos nos podemos quedar eternos, sería lindo, pero no es así. Y ya nosotros pudiéramos durar más años de vida, pero ¿sabes cuál es nuestra misión? Cuidar nuestros órganos, cuidar nuestras emociones, porque las emociones enferman a los órganos. Totalmente, es verdad. Y respecto a los animales, cuando ellos mueren, ¿qué pasa? ¿Son almas? ¿También tienen espíritus? ¿Son animalitos también supuesto, en el otro plano? ¿Se mantienen? También son animalitos, también van al otro plano, también nos esperan, también algunos volvemos a encontrarlos. Por supuesto que sí. Porque tienen sentimientos. También ellos que vienen y te dan amor con sus gestos, tienen amor. Sí, es verdad. Los perros tienen el lado límbico del cerebro, que es el que está unido a las emociones, mucho más desarrollado. Tenemos preguntas. A ver si tenemos preguntas por aquí. Rocío, New Jersey. Hola, ¿es bueno o malo tener las cenizas de mi madre en la casa? Saludos desde New Jersey, buen programa. Ya, muchísimas gracias, Rocío, nuestra experta. Rocío, ¿qué tal? Por supuesto que no es bueno, porque van a enfermar todos en casa, porque además nuestra casa no puede ser un cementerio. Vas a enfermar de los huesos y van a seguir enfermando los siguientes familiares, y además porque el alma ya partió. Y lo que está ahí es el cuerpo físico que necesita ir a otro plano. Yo sé que muchas personas tienen esta costumbre, pero en realidad no es positivo. No es positivo. Ir a los cementerios, Martina, a llorar en la tumba. Hay a veces esta costumbre por el dolor, este respeto de amor a través de mi dolor manifiesto. Pero ¿es saludable hacerlo? ¿Es necesario hacerlo? ¿Están en el cementerio? Si te va a cargar de dolor y vas a ir a llorar porque sientes una culpa, porque de repente en vida no pudiste hacer algo que tenías que hacer, no es recomendable. Pero si de repente yo voy y le digo, mamá, gracias por todo el amor que me diste, no, a veces no necesitamos ir al cementerio, puedo tener una foto, ponerle una rosa, darle una oración, pero sí puedo ir al cementerio, dejarle un ramo de rosas, ponerle una canción, algo bonito. Pero si yo voy a ir a llorar, voy a bajonearme yo y voy a enviar esa energía a ella, y por lo tanto tampoco va a descansar tranquila. Claro, o sea, lo importante es que esta conexión que mencionas se dé desde lo saludable. Desde lo saludable, y desde que si tú estás en casa, si es que tienes una foto, la recuerdas, le hablas bonito, pero si tú estás... Yo sé que hay procesos en los que nos cuesta. Por ejemplo, hay episodios en donde mamás no aceptamos la pérdida de hijos, y es muy difícil, ¿no? Entonces tú te sientas a la mesa y sientes que falta un hijo y no, tu vida cambia totalmente. Muere una parte de ti. Por supuesto. Entonces ese proceso nos toca trabajar, porque no podemos vivir con el dolor toda la vida, porque nos enfermamos y además no dejamos descansar a quien ya partió. Claro, es complicado. Tenemos más comentarios. Sonia Díaz Bustamante. Yo cuando tenía 5 años tuve un accidente y estuve en el hospital, pero yo me veía con un vestido blanco y caminaba por un camino todo blanco. Después desperté de repente, por Dios. Ella murió por un instante. Totalmente. Y obviamente regresó porque tenía una misión importante.
¿no? Y papá Dios le dijo, o sea, ella agarró lo que te decía, ¿no? Tú sales del cuerpo y dices, pero ¿qué pasa? No lo acepto, ¿no? Y pasa, hay personas que lo viven y lo pueden contar. Sí, tú me imagino habrás escuchado Por varios supuesto, casos de muchísimos esos. casos. Entonces, cuando pasa esto, papá Dios te dice, mira lo que tienes alrededor, tú todavía tienes una misión acá, así que regresa ahí. Yo recuerdo un caso de una clienta que si me ve muchas, ¿cómo estás? Voy a contar tu caso, no te molestes. Bueno, porque es lindo y verdad que me impactó bastante, era la madre, tenía como 84, 85 años y cayó en coma diabético, si no recuerdo mal la historia. El tema es que la señora despierta, nadie la daba ya como que iba a salir de, digo, o sea, sabes que despídete, ya ve viendo todo, la mujer despierte, súper lúcida. Bueno, pues la señora se integró a su vida, aún caminaba, nadie creía el cambio tan radical y positivo finalmente que tuvo la mujer de 84 años. Y un día le dijo a la hija, una semana después de estar ya en casa, todo tranquilo, oye, qué lindo está Cajamarca, ¿no? La señora era de Cajamarca. ¿Cómo, mamá? Claro, pues la semana pasada que hemos estado allá, no vieras los caminos lindos, las piedritas, unas flores maravillosas, me encontré con tu tía tal, no está muerta, la mujer está bien, nos hemos tomado un café, hace un sol maravilloso, han arreglado las calles, están súper bonitas. Dijo, Jan, no podía creer lo que mi madre estaba diciendo. Y la mujer terca no cree que ha estado en hospital, ella ha estado en un viaje conmigo en Cajamarca. Imagínate. Entonces Totalmente. ella estaba allá. Exacto, ella salió de su plano para vivir experiencias que de repente había vivido en su juventud, ¿no? O porque simplemente también eso le dio el impulso a levantarse y decir, ay, qué bonita es la vida, ¿no? ¿Por qué me voy a ir? Todavía tengo algunas cositas que hacer, Claro. ¿no? Y hablando de justamente lo que nos comentó la persona que nos escribió hace unos momentos, ¿qué hacer con las cosas que de repente guardamos de nuestros muertos? La ropa. Yo he visto a veces casos de personas que utilizan la ropa del padre, las zapatillas, las sandalias de esos últimos días Porque por el dolor. por el dolor, porque sientes todavía la conexión, el olor queda. Y tú al sentir el olor de... A mí me pasó, cuando partió mi mamá, yo me quedé con parte de su pijama al principio porque sentía su dolor, su olor, y entonces eso me daba la protección de que ella todavía estaba conmigo. Pero terminó aceptando, llega un momento en que dices, no, esto me hace daño, ¿no? No puede estar acá. Y literalmente enferma el cuerpo físico y luego enferma el cuerpo emocional. Entonces, lo ideal no es quedarnos con nada, simplemente regalarlo, simplemente decirle, ya cumplió una misión con esta persona, y simplemente pues no tenerlo en casa. Exacto, tenemos un comentario al respecto. Patricia Cariela Cuadros, ya son 20 años y no olvido el momento en que mi padre partió. Tengo un abrigo que siempre usaba. Mira, justamente lo que mencionas. ¿Sería bueno que lo regale o lo mantengo como un recuerdo? No sería bueno que lo siga teniendo, porque si bien ella lo menciona, dice, no olvide el momento en el que partió. Entonces eso le causa un dolor. Y esos episodios justamente en los que ellos de repente agonizan son muy tristes, ¿no? Y nosotros no estamos preparados, nadie nos enseñó, y nosotros muchas veces ya no, lo que más nos duele es que no vamos a volver a ver a esa persona. No vemos desde el otro punto a dónde va su alma, qué le toca, qué va a sanar, cuál es su siguiente misión. No lo vemos de esa forma, lo vemos como que ya no lo vamos a ver y simplemente es nuestro dolor personal, ¿no? Pero esa persona ya cumplió un ciclo con nosotros, ya nos dejó una enseñanza, una vivencia, una experiencia y nos dejó amor. Entonces lo ideal es soltarlo. Exacto, soltarlo. El amor va a estar ahí, no va a desaparecer, ¿no? Entonces es soltarlo. Y los recuerdos que a veces tenemos de nuestros fallecidos, sobre las misas, que a veces incluso gente que las tiene en repisas y acumula varias, de la tía, del primo que falleció, ¿es bueno tenerlo también? No muchos, y en un espacio especial, ¿no? En un cuartito especial, en un espacio chiquitito, y no llenarte de todas esas cosas, porque tu casa no puede volverse un cementerio. Tu casa tiene que tener alegría, tu casa tiene que tener color, o de lo contrario, si todo eso está opaco, si todo eso está lleno de tristeza, terminas enfermando. ¿Las fotos de los familiares muertos en las paredes es recomendable? En un espacio especial, no dispersas por todas las casas, ¿no? De repente tenerlo en un cuarto en donde yo le voy a rendir oración, en donde le voy a prender una velita, y ahí está, siempre me voy a conectar con esa persona. Pero si yo de repente tengo pues de todas las misas, aquí, allá, acá, allá,
voy a terminar cargando mi casa. Definitivamente. Tenemos más comentarios para Martina, nuestra especialista el día de hoy, Miguel Ángel Aguado Abanto. ¿Y qué me puedes decir si ya la enterraron a la persona, de pronto regresó a la vida estando en el ataúd, de pensar lo que ocurrió porque pasó? Gracias, Jan, y tu invitada. Pasa que personas Sí, que por están veladas supuesto que y de pasa. la nada despierta. Totalmente. Este ciclo que pasan estas personas, en donde es esa muerte repentina de minutos, de horas, de Exacto. día, depende de un día o de lo que fuera en ese momento, es porque dentro de su plano de existencia no le tocaba irse. Ajá. Entonces, ellos pasan el proceso, viven y te dicen, mira, había tal, subí, pasó. Les tocó vivir esa experiencia. Porque quizás tenían que valorar más la vida, agradecer más, conectar más con la familia, perdonar, Hay soltar. gente que cambia mucho luego de tener vivir esas esa experiencia, experiencias, o sea, son totalmente, otras son personas otras después. Incluso por ahí he escuchado que vienen con sensibilidad mayor, Por supuesto, facultades más porque desarrolladas. cuando tú pasas a ese plano adquieres más iluminación. Claro, y Ujú. valoras la Y vida valoras la y la vida ves y la de otra familia, manera. totalmente. Y con respecto a los contactos a veces forzados como nos puede dar la Ouija, ¿qué te parece este sistema de No lo comunicación? recomiendo, ¿no? Porque obviamente, a ver, te explico ya. Nosotros, es más, aquí podemos estar con espíritus alrededor de nosotros. Si nosotros queremos, le abrimos la conexión, porque pueden ser almas desencarnadas, que no están descansando, que deambulan por ahí, porque como te dije, hay personas que mueren repetidamente y demoran años en ascender. Entonces, al nosotros abrir un portal como este, podemos abrirle la puerta a alguien que desencarnó, que no está bien alineado, o simplemente no a la conexión que queremos, sino a una equivocada. Entonces, Claro. no es recomendable, porque para volver a hacer el episodio de que regrese, va a ser difícil. Claro, y digamos que Y se queda necesitas un dentro. exorcismo, necesitas una cosa mayor. Entonces, es tener mucha prudencia y responsabilidad al momento de hacer eso. Mucho cuidado también, o sea, digamos Totalmente. que es un sistema totalmente negativo utilizarlo, no jugar, porque a veces la No, gente lo para utiliza nada, como un porque al simple final juego no puede ser inocente nada, y no para no nada. tiene nada de inocente y no puede ser nada positivo. Y un ritual que recomiendes, Martina, de repente para aquellas personas que viven en estos momentos el dolor de la pérdida, a personas que como la persona que nos escribió hace poco nomás perdió al padre, alguna vela, algún ritual, Por una supuesto que oración. sí, hay algo muy, muy bueno y es la albahaca, ¿ok? La vas a frotar a la altura de tu pecho, del corazón, a la altura del ombligo, que es donde se canalizan todas las emociones, a la altura de la sien, en oración, y tus manitos también, y vas a soltar todo ese proceso de dolor que sientes, que has sentido, desprendo y además te dejo partir, no te puedo conectar a mí, ¿no? Y obviamente lo envuelvo en una telita blanca, luego lo envuelvo en una bolsita y lo desecho o lo entierro. Pero después de eso me vaya a pasar una velita por todo el cuerpo, como viene este mundo, una velita blanca en oración, y la enciendo. Vas a ver cómo vas a descansar, vas a dormir más tranquila. Y si este proceso lo repites de repente al mes 2 veces, te va a ayudar mucho. Ah, interesante, es albahaca, me lo paso por la sien, por el Por el corazón, corazón, el el ombligo. ombliguito, las manitos, soltando, repitiendo que quiero soltar este proceso, que quiero dejarlo. Y obviamente le doy pues, ¿no? su cristiana sepultura también para dejar ese proceso. Luego me paso la velita, oración, lo enciendo y te vas a sentir mucho mejor. Y hay algo muy importante que también algunas personas, y bueno, yo sí lo tuve y me pareció, por eso yo creo que vivo muy en paz con la muerte de mi padre, los contactos por sueños. Los sueños también son un vehículo para que las personas desencarnadas se comuniquen con nosotros. Sí, cuando tú no puedes tener la conexión directa, son por sueños. Siempre son por sueños. Es más, tu papá siempre viene acá contigo al set. Ah, yo me imagino que sí. Sí, siempre, siempre. Siempre te acompaña, siempre se pone más a tu costado. Ah, qué Hacia el lindo. lado de ella. ¿Sí? Sí, Ay, mi gordo lo adoro. sí. Y respecto a este tema, ¿cómo identificar que es un simple sueño con mi familiar fallecido de un sueño que es realmente un mensaje, un contacto? Porque a veces puedo simplemente soñar con él, pero también puede ser un sueño donde me revela una información. ¿Cómo diferenciarlo? Siempre te van a dar mensajes. Cuando ellos bajan ese pequeño ratito, es para darte un mensaje especial. Quizás pasas una situación difícil y con solo abrazarte, porque a veces no te dicen nada, y tan solo te dan un gesto. Ese gesto te está diciendo, estoy contigo, tranquilo, lo vas a pasar. Entonces,
cada sueño que tú tienes es porque ellos tienen una misión de mensaje en ese momento. Sí. Y siempre va a ser un mensaje. Es verdad, yo creo que también tienen ellos piden permisos, no todas Por las almas creo que supuesto. están, porque hay gente que espera la comunicación con su familiar, ya no lo he soñado, ha pasado el tiempo, no lo he visto, no se ha manifestado, porque desde este plano esperamos siquiera una comunicación de nuestro ser querido, Sí, y no siempre además, se da. para que tú puedas tener una comunicación con esa persona que ya partió es primero entrar en conexión, como te dije, en un momento pedir perdón si es que hubo o no alguna situación, y lo otro es que tu alma tiene que estar tranquila. No tiene que estar ansiosa, no tiene que estar con tristezas, y decirle, en el momento que tú deseas, estoy aquí para escucharte, le prendes una velita blanca y automáticamente la conexión se da. ¿Y qué pasa de repente, como para ir cerrando y este capítulo tan bonito, con las personas que son asesinadas? Con aquellas personas que de repente por una circunstancia inesperada reciben una bala, son muertas las matan, armas blancas, explosiones, Ahí voy. guerras. Ahí hay dos cosas distintas. Cuando, por ejemplo, matan a una sola persona, ¿no? En un accidente o en un asesinato, esta persona no acepta el proceso y para él es doloroso la desencarnación. Entonces puede demorar días y años. Hay que orar y obviamente la familia tiene que ayudarlo al proceso. Y cuando son muertes en cantidades como guerras, ahí sí no se quedan a mirar el proceso, automáticamente todas se dispersan y empiezan a buscar la ayuda y el propósito de lo que pasó en el momento. Es distinto. Es distinto. Digamos que las muertes masivas en el otro plano, todas estas almas se encuentran, pero me dices que se dispersan. Se Cada dispersan, una busca su camino. Cada una busca su camino. Es como que cuando pasa esto simplemente te levantas, sales del episodio, ¿no? No entiendes, obviamente, sales del episodio, pero buscas tu camino porque además van a haber personas que te van a guiar hacia ese camino. Pero cuando es una Cada una muerte, tiene su guía en por ese supuesto, momento. cada una tiene su guía en ese momento, ¿no? Es como ese episodio obviamente es enviado, ¿no? No es que Claro. tenía que pasar porque eso lo origina una persona que pues no está dentro del plano positivo, pero para estas personas hay una guía, hay una persona que es como un ángel, porque todos tenemos un ángel, ¿no? Es como un ángel que te va a guiar a entender el proceso, pero no te quedas ahí estacionada. Las personas que viven un coma, que están en coma, viven una pequeña muerte, llegan al otro plano, la mente está apagada, el alma también. El cuerpo físico, el alma sale. Ellos te pueden escuchar porque el oído es el último sentido que se pierde. Sí, Tú sí, les sí. hablas y ellos te van a escuchar totalmente. Entonces, Sí. el alma, si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, por eso lo digo, es muy importante, no va, pues, el alma va a hacer una resistencia con el cuerpo, va a decir, no, pues no, ya el cuerpo está muy malo, está muy deteriorado, ya no puedo volver a entrar ahí. ¿No? Exactamente. Entonces ya el desprendimiento es también doloroso, pero ya es evidente en algunos casos. ¿Es importante hablarle al paciente? Sí, es importante hablarle también. ¿Darle ánimo? Sí. Qué interesante, Martina. Muchísimas gracias a ti, por Jan. estar aquí con Ha sido un nosotros, gusto. por estar también brindándonos esta información tan interesante, tan profunda y tan necesaria, saber sobre lo que pasa en el otro plano. Cuéntanos, ¿cómo podemos ubicarte? ¿Cómo podemos llegar a ti? Jan, me pueden encontrar en las redes como Casa Esotérica Casiel, en Instagram, en Facebook, en TikTok como Martina Carrillo. ¿Les dejo mi número? Sí, por favor. 986-699-111. Ahí está, ¿puedes repetirlo? 986-699-111. Martina, muchísimas gracias. Gracias a ti, Jan. Ha sido un gusto y déjame mencionarte algo Sí, por importante. Desde el momento que te seguí en las redes, yo estudio ahora metafísica y yo dije siempre, en algún momento yo tengo que conocer a Jan. Aquí está mi sueño realizado, chicos. Gracias. Chócatela. Jan. Un Muchas gusto. gracias a ti. Gracias. Gracias por estar aquí, gracias por estar conectados. Queda este video para que lo puedas disfrutar y para que sepas mucho más de lo que pasa en el otro plano. Hasta el día de mañana. Gracias. Chao.